un sauce de cristal, un chopo de agua, un alto surtidor que el viento arquea, un árbol bien plantado más danzante, un caminar de río que se curva, avanza, retrocede, da un rodeo y llega siempre. Nubes y nubes, fantasmal galope de las nubes sobre las crestas de mi memoria. Adolescencia, país de nubes. Cuando sobre el papel la pluma escribe, a cualquier hora solitaria, ¿quién la guía? ¿A quién escribe el que escribe por mí? Orilla hecha de labios y de sueño, quieta colina, golfo, hombro para olvidar al mundo para siempre. Alguien escribe en mí, mueve mi mano, escoge una palabra, se detiene, duda entre el mar azul y el monte verde. Con un ardor helado contempla lo que escribo. Todo lo quema, fuego justiciero. Pero este juez también es víctima y al condenarme se condena. No escribe a nadie llama. A sí mismo se escribe, en sí se olvida y se rescata y vuelve a ser yo mismo. Mi destino, pensé desde niño, era el destino de las palabras. A la vida, nadie me responde. Rodaron sus palabras, relámpagos grabados en años que eran rocas y hoy son niebla. La vida no responde nunca. No tiene orejas, no nos oye, no nos habla, no tiene lengua, no pasa ni se queda. Somos nosotros los que hablamos, somos los que pasamos. Mientras oímos de eco en eco y de año en año rodar nuestras palabras por un túnel sin fin. Las puertas del año se abren como las del lenguaje hacia lo desconocido. Me sentía separado, lejos, no de los otros y de las cosas, sino de mí mismo. Cuando me buscaba por dentro no me encontraba. Salía y tampoco afuera me reconocía.
Adentro y afuera encontraba siempre a otro, al mismo siempre otro. Mi cuerpo y yo, mi sombra y yo, su sombra, mis sombras, mis cuerpos, otros otros. Dicen que hay gente vacía. Yo estaba lleno, repleto de mí. Sin embargo, nunca estaba en mí y nunca podía entrar en mí. Siempre había otro, siempre era otro. Nunca estaba donde yo estaba. Siempre allá, acá. Siempre acá, allá. Reconciliación no era yo. No era ustedes ni casa, ni pasado o futuro. No era allá. No era regreso, vuelta al país de ojos cerrados. Era salir al aire, decir buenos días. ¿Será esta casa? ¿La recuerda? Sí, era esta casa. Era esta casa. ¿Quién la tomó? Nosotros. Sí, creo que sí era. Bueno, era muy parecida. ¿Qué recuerda de ese episodio cuando llegaron ahí usted y el maestro? Pues recuerdo que su madre tenía sus mismos ojos, muy bonitos, azules, y era española, era pequeña de estatura. Y creo que después del padre de Octavio se volvió a casar, pero no estoy segura. Con la madre yo solo crucé un saludo. Y él era muy bueno con su madre, muy cariñoso. Octavio Paz es el viento, es el fuego, es la tierra, son los elementos de la naturaleza, pero también es el ser humano, es la pareja, son los novios, pero también son las revoluciones, ¿no? Hay poesía muy claramente definida sobre tiempos de la historia. Es un hombre que poetiza la historia, es un hombre que profetiza las artes plásticas, es un hombre que se ocupa de los diversos campos de la literatura a través de su propia poesía, un poco recordando una pregunta impertinente que yo le hice a don Octavio sobre por qué no escribía una biografía de su vida. Me dijo: usted no ha leído mi poesía. Hoy recuerdo a los muertos de mi casa. Al primer muerto nunca lo olvidamos, aunque muera de rayo, tan aprisa que no alcance la cama ni los óleos. Oigo el bastón que duda en un peldaño, el cuerpo que se afianza en un suspiro, la puerta que se abre, el muerto que entra. De una puerta a morir hay poco espacio y apenas queda tiempo de sentarse, alzar la cara, ver la hora y enterarse. Las 8:15. Hoy recuerdo a los muertos de mi casa, al que se fue por unas horas y nadie sabe en qué silencio entró. De sobremesa, cada noche, la pausa sin color que da al vacío, o la frase sin fin que cuelga a medias del hilo de la araña del silencio, abren un corredor para el que vuelve. Suenan sus pasos, sube, se detiene, y alguien entre nosotros se levanta y cierra bien la puerta. Pero él, allá del otro lado, insiste, acecha en cada hueco, en los repliegues, vaga entre los bostezos, las afueras. Aunque cerremos puertas, él insiste. Hoy recuerdo a los muertos de mi casa, rostros perdidos en mi frente, rostros sin ojos, ojos fijos, vaciados. ¿Busco en ellos acaso mi secreto? El Dios de sangre que mi sangre mueve, el Dios de hielo, el Dios que me devora. Su silencio es espejo de mi vida. En mi vida su muerte se prolonga. Soy el error final de sus errores.
Paz, como todos los buenos poetas, tiene una obra que no necesita de su biografía para sostenerse. Podemos leer un fragmento de Paz sin saber qué es de Paz, sin conocer su autobiografía, y seguirá siendo un poema válido. Pero también su biografía es muy interesante. Él alguna vez llegó a decir que, al final de cuentas, los poemas para el poeta eran como el diario para cualquier otra persona. Entonces también en muchos de sus poemas está Paz, está la figura de Paz, contradictoria, curiosa, viva. Y su biografía es interesante, digo, atravesó todo el siglo XX mexicano y tuvo muchas de las pasiones de sus contemporáneos. La obsesión de Paz eran las palabras, y el desciframiento de esas palabras consistía en el campo vegetal, en el campo de la naturaleza, en el campo de las palabras como tal, del pensamiento histórico, del pensamiento político, de lo lúdico que puede ser jugar con esas cosas inmateriales, ¿no?, que no todo el mundo alcanza a comprender. También me dieron pan, me dieron tiempo, claros en los recodos de los días, remansos para estar solo conmigo. Niño entre adultos taciturnos y sus terribles niñerías. Niño por los pasillos de altas puertas, habitaciones con retratos, crepusculares cofradías de los ausentes. Niño sobreviviente de los espejos sin memoria y su pueblo de viento. El tiempo y sus encarnaciones resuelto en simulacros de reflejos. En mi casa los muertos eran más que los vivos. Mi madre, niña de 1000 años, madre del mundo, huérfana de mí, abnegada, feroz, obtusa, providente, jilguera, perra, hormiga, jabalina, carta de amor con faltas de lenguaje. Mi madre, pan que yo cortaba con su propio cuchillo cada día. En este libro me encuentro con un original de Paz que me regaló en una de las primeras visitas que le hice con un grupo de amigos en 1974, 75. El poema se llama Primero de enero. El tiempo, sin nuestra ayuda, había puesto en un orden idéntico al de ayer casas en la calle vacía, nieve sobre las casas, silencio sobre la nieve. Maravilloso. Es un ejemplo perfecto de la capacidad que tenía Paz de ver. Un gran poeta de los ojos. Como el día y el fruto y la ola, como el tiempo que madura un año para dar un instante de belleza y colmarse a sí mismo con esa dicha instantánea. La vi una tarde y una mañana y un mediodía y otra tarde y otra, porque lo inesperado se repite y los milagros son cotidianos y están a nuestro alcance. Como el sol y la espiga y la ola y el fruto, basta abrir bien los ojos. Y desde entonces creo en los árboles, y a veces, bajo su sombra, he comido sin miedo los frutos de una amistad parecida a las manzanas. Y he conversado con ella y con su marido y su cuñado, como hablan entre sí el agua y las hojas y las raíces.
era un hombre que amaba los árboles. Octavio Paz se sabía los nombres de casi todos los árboles. Contaba que de niño su cuarto estaba medio maltrecho y entraba una rama de árbol por una hendidura o una rama de algún, pues no sé si una hiedra o quizá una bugambilia, alguna planta de su jardín, ¿no? Y creo que vivió toda la vida acompañado de árboles y acompañado de plantas. Sí, hay una presencia muy constante de los árboles. Tal vez podría ser porque el árbol arraiga en la tierra, ¿no? Entonces es un símbolo de vida. Si el árbol arraigado en la tierra significa todo lo que va subiendo y ascendiendo, como el árbol aquí del jardín, ¿no? Creció en mi frente un árbol, creció hacia adentro. Sus raíces son venas, nervios sus ramas, sus confusos follajes pensamientos. Tus miradas lo encienden y sus frutos de sombras son naranjas de sangre, son granadas de lumbre. Amanece en la noche del cuerpo. Allá adentro, en mi frente, el árbol habla. Acércate. ¿Lo oyes? Cierra los ojos y oye cantar la luz. El mediodía anida en tu tímpano. Cierra los ojos y ábrelos. No hay nadie, ni siquiera tú mismo. Lo que no es piedra es luz. La cultura comienza con el lenguaje y el lenguaje es esencialmente traducción. Comienza en el interior mismo de cada lengua. La madre traduce al niño, el sabio a las palabras de los antiguos, el brujo a los animales y las plantas, el astrólogo a las constelaciones. Traducir no solo es trasladar, sino transmutar. Esta transmutación cambia al traductor y a lo que se traduce. Las denuncias que ha puesto. Y como yo no he prometido dádivas, a comprar el terreno. Creo que los poetas deben conocer los oficios de los hombres. El poeta, según la etimología, es un hacedor. Y el poeta hace no solamente con las palabras, con las ideas, con las imágenes. Para hacer con las palabras, tiene antes que haber tenido la experiencia viva del trabajo humano. La hormiga, el elefante, la araña y el cordero. Extraño mundo nuestro de criaturas terrestres que nacen, comen, matan, duermen, juegan, copulan y obscuramente saben que se mueren. Mundo nuestro del hombre ajeno y prójimo. El animal con ojos en las manos que perfora el pasado y escudriña el futuro con historias y vicisitudes.
su primera vocación, antes de querer ser poeta, fue querer ser arqueólogo. Y eso lo llevó a, primero, a reunir conocimiento, a pensar en cómo cambia el flujo de los acontecimientos, lo que es cada sociedad. Y después, cuando ya empieza a publicar poesía, empieza a preocuparse por dialogar con la poesía contemporánea de su tiempo y a notar que esa poesía, justamente la que mencionas, la de Eliot, entre otras, tiene una relación íntima con las personas de todos los días que encuentras en la ciudad, ¿no? Entonces, para él, el vínculo entre poesía, historia, sociedad, es la ciudad. Y él comienza a hacer una poesía urbana. El nocturno de San Ildefonso es eso, es un nocturno, es un atravesar las sombras, ¿no? Encontrar no solamente las sombras de su propia biografía, sino todas esas sombras de la historia también, ¿no? Bueno, yo creo que el nocturno de San Ildefonso es regresar a su juventud, ese gran poema, y también regresar a todos esos hombres que él admiró y quiso, ¿no? A sus maestros. Y yo creo que en esa época además conoció a Elena Garro, su primera mujer, y empezó a tratar a José Luis Martínez, a tantos que fueron importantes para él. Creo que también en ese momento conoció a Luis Cabrera, a Pepe Alvarado, a hombres con quienes debería de encontrarse años más tarde de nuevo. El muchacho que camina por este poema entre San Ildefonso y el Zócalo es el hombre que lo escribe. Esta página también es una caminata nocturna. Aquí encarnan los espectros amigos, las ideas se disipan. El bien, quisimos el bien, enderezar el mundo. No nos faltó entereza, nos faltó humildad. Lo que quisimos no lo quisimos con inocencia. Preceptos y conceptos, soberbia de teólogos. Golpear con la cruz, fundar con sangre, levantar la casa con ladrillos de crimen, decretar la comunión obligatoria. Algunos se convirtieron en secretarios de los secretarios del secretario general del infierno. La rabia se volvió filósofa. Su baba ha cubierto al planeta. La razón descendió a la tierra. Tomó la forma del patíbulo y la adoran millones. Enredo circular. Todos hemos sido, en el gran teatro del inmundo, jueces, verdugos, víctimas, testigos. Todos hemos levantado falso testimonio contra los otros y contra nosotros mismos. Y lo más vil, fuimos el público que aplaude o bosteza en su butaca. La culpa que no se sabe culpa, la inocencia, fue la culpa mayor. Entonces el nocturno de San Ildefonso son quizá el zoclo, es decir, la base o los fundamentos de su carrera más tarde. Y el nocturno de San Ildefonso es uno de sus poemas más bellos. Más transparente que esa gota de agua entre los dedos de la enredadera, mi pensamiento tiende un puente de ti misma a ti misma. Mírate, más real que el cuerpo que habitas, fija en el centro de mi frente.
naciste para vivir en una isla. Y este poema en particular, Madrigal, siempre me gustó mucho. Lo único que no me gustaba era el título. Pero el último verso, naciste para vivir en una isla, en mi propio libro yo lo puse como título del poema. Naciste para vivir en una isla. Madrigal no me decía nada. Mucho tiempo después me di cuenta que podía ir subiendo cada verso, irlo pasando como invitado de honor a ser título del poema, y aunque el poema se iba haciendo cada vez más breve, seguía funcionando con un nuevo título en cada vuelta. Y lo interesante es que en todos sus fragmentos el poema funciona. Por ejemplo, el primer fragmento se llamaría Naciste para vivir en una isla. Más transparente que esa gota de agua entre los dedos de la enredadera, mi pensamiento tiende un puente de ti misma a ti misma. Mírate, más real que el cuerpo que habitas, fija en el centro de mi frente. El siguiente poema. Más transparente que esa gota de agua entre los dedos de la enredadera, mi pensamiento tiende un puente de ti misma a ti misma. Mírate, más real que el cuerpo que habitas. Más transparente que esa gota de agua entre los dedos de la enredadera, mi pensamiento tiende un puente de ti misma a ti misma. Mírate. Más transparente que esa gota de agua entre los dedos de la enredadera, mi pensamiento tiende un puente de ti misma a ti misma. Más transparente que esa gota de agua entre los dedos de la enredadera, mi pensamiento tiende un puente. Más transparente que esa gota de agua entre los dedos de la enredadera. Más transparente que esa gota de agua. Todos funcionan. Eso da fe y da testimonio de que los versos, incluso aislados, están de pie. Son palabra erguida, como decía Paz, que era la poesía. La poesía es palabra puesta en pie, palabra erguida. Están en pie, están erguidos y funcionan. Mis palabras al hablar de la casa se agrietan. Cuartos y cuartos habitados solo por sus fantasmas, solo por el rencor de los mayores habitados. Familias, criaderos de alacranes. Como a los perros dan con la pitanza vidrio molido, nos alimentan con sus odios y la ambición dudosa de ser alguien. Los fresnos me enseñaron, bajo la lluvia, la paciencia, a cantar cara al viento vehemente. Virgen somnílocua, una tía, me enseñó a ver con los ojos cerrados, ver hacia adentro y a través del muro. Mi abuelo a sonreír en la caída y a repetir en los desastres, al hecho, pecho. Esto que digo es tierra sobre tu nombre derramada. Blanda te sea. Del vómito a la sed, atado al potro del alcohol, mi padre iba y venía entre las llamas. Por los durmientes y los rieles de una estación de moscas y de polvo, una tarde juntamos sus pedazos. Yo nunca pude hablar con él. Lo encuentro ahora en sueños, esa borrosa patria de los muertos. Hablamos siempre de otras cosas. Mientras la casa se desmoronaba, yo crecía. Fui, soy hierba, maleza, entre escombros anónimos. Paz es un surrealista de profunda raíz, rebelde, anárquica,
El poeta es un anarquista por esencia, no por actitud revolucionaria de manifestación pública, sino como una revolución interior. O sea, no hay revolución social si no hay revolución interior. Hubo un tiempo en que creí en la fuerza revolucionaria de la poesía. Hoy no lo creo. La poesía no puede cambiar al mundo. La poesía nos ilumina. Nos revela rostros secretos de nosotros. Puede encantarnos. Y sobre todo, puede volver otro al mundo. Puede mostrar la otra cara de la realidad. Puede ser revelación. Y yo creo que en ese sentido, Paz dio testimonio a lo largo de toda su vida de su filiación surrealista. Después de todo, no es muy distinto en este sentido el caso de André Breton, que en muchos aspectos lo podría ver como su maestro, su tutor, su epígono, su alma gemela, se le puede llamar de muchas maneras. Paralelo al Laberinto de la Soledad está Águila o Sol. Son dos textos muy cercanos. Y Águila o Sol es un libro muy importante porque es un libro primero de poesía en prosa, segundo de sueños, donde la dimensión del sueño ocupa una dimensión muy importante, y tercero es el libro que lo vincula con el surrealismo. Octavio Paz sí tenía opiniones muy bien fundadas y muy sólidas, ¿no? Yo creo que a Octavio Paz le molestaba el desvarío, aunque toda la vida le atrajo el surrealismo, y le atrajo el surrealismo como un ir más allá de uno mismo. El otro, usted, ¿no?, es la presencia que tengo enfrente. Entonces, el otro para mí es un ser con el cual comunico. Es decir, la relación con el otro es de comunicación y puede que sea de coincidencia la comunicación. En fin, en todo caso es coincidir poéticamente. La vida, ¿cuándo fue de veras nuestra? ¿Cuándo somos de veras lo que somos? Bien mirado no somos, nunca somos a solas sino vértigo y vacío. Muecas en el espejo, horror y vómito. Nunca la vida es nuestra, es de los otros. La vida no es de nadie. Todos somos la vida, pan de sol para los otros todos que nosotros somos. Soy otro cuando soy. Los actos míos son más míos si son también de todos. Para que pueda ser, he de ser de otro, salir de mí, buscarme entre los otros que no son si yo no existo, los otros que me dan plena existencia. No soy yo, no hay yo, siempre somos nosotros. La vida es otra, siempre allá, más lejos, fuera de ti, de mí, siempre horizonte, vida que nos desvive y enajena, que nos inventa un rostro y lo desgasta. Hambre de ser, oh muerte, pan de todos. Pero aquí lo que hay es la idea de un tiempo cíclico, ¿no? Es decir, un tiempo que empieza en un lugar X, da toda la vuelta y regresa. Que puede ser, no sé, lo que pasa en una noche. Vamos de la mañana a la noche a la mañana, ¿no? Pero también yo creo que se refiere más bien a todo el universo. Es decir, el universo empieza, se desarrolla y muere casi con una especie de vuelta. En ese sentido creo que no podría hablarse de progreso, porque el progreso tiene que ser una línea. Es decir, el progreso va de A a B, como una línea así, ¿no? Y en Octavio no hay la idea de un progreso, sino más bien de un ciclo que regresa sobre sí mismo.
escucho con frecuencia comentarios más o menos en esta línea, decir que Paz, a final de cuentas, fue un gran ensayista, pero no tan interesante como poeta. A mí me parece un poco absurda la aseveración. En todo caso, yo no lo siento así. A mí me sigue gustando e interesando mucho la poesía de Paz. Creo que hay poemas absolutamente magistrales dentro de su obra. Hay poemas que simple y sencillamente no podemos pasar por alto, ya en el contexto de una tradición del poema escrito en español, no nada más en México, del poema escrito en nuestro idioma. Un poema como Blanco, por ejemplo, creo que es un poema que está allí y seguirá estando allí como se dice en inglés, como un landmark, como una piedra de toque en la tradición de la poesía en nuestro idioma. Piedra de Sol, El cántaro roto, etcétera. Se podrían poner muchos ejemplos. Entre la noche y el día hay un territorio indeciso. No es luz ni sombra, es tiempo. Hora, pausa precaria, página que se obscurece, página en la que escribo despacio estas palabras. La tarde es una brasa que se consume. El día gira y se deshoja. Lima los confines de las cosas un río oscuro, terco y suave las arrastra no sé a dónde. La realidad se aleja. Yo escribo, hablo conmigo, hablo contigo. Por ejemplo, aquí hay una frase. Proceso de palabras que dicen gregoriosamente, San Gregorio, la gloria del ser. Dios es evidente un espíritu. Él no era de una religión especial, pero un espíritu religioso, que es distinto, ¿no? No pertenecía a una grupo, a una secta, pero sí era un hombre profundamente religioso. Es una religiosidad que es profunda, que tiene más que ver con un animismo ilustrado y que nos habla de una muy profunda espiritualidad. Hablar de la poesía como ese instante de eternidad, como dice Octavio, que nos da la revelación poética, es hablar de religiosidad, pero es una religiosidad paradójica. Es hablar de eternidad, pero de una eternidad que es fugaz. Pido, no la iluminación, abrir los ojos, mirar, tocar al mundo con mirada de sol que se retira. Pido ser la quietud del vértigo, la conciencia del tiempo, apenas lo que dure un parpadeo del ánima sitiada. Pido, frente a la tos, el vómito, la mueca, ser día despejado, luz mojada sobre tierra recién llovida, y que tu voz, mujer, sobre mi frente sea el manso soliloquio de algún río. Pido ser breve centelleo, repentina fijeza de un reflejo sobre el oleaje de esa hora, memoria y olvido, al fin, una misma claridad instantánea. Fluye el jardín en la noche, río de rumores.
Aquel de Mixcoac, abandonado, cubierto de cicatrices, era un cuerpo a punto de desplomarse. Yo era niño y el jardín se parecía a mi abuelo. Trepaba por sus rodillas vegetales sin saber que lo habían condenado. El jardín lo sabía. Esperaba su destrucción como el sentenciado el hacha. Él todo el tiempo hace referencia a la recuperación del niño dentro de nosotros. Y esa recuperación del niño no es algo retórico, sino que es algo completamente biográfico. La sensación que él tuvo al subirse a la higuera en el jardín de su abuelo y mirar al cielo, ¿no? Esa sensación, cómo recuperar una sensación concreta. Y eso él lo hace todo el tiempo. Puedo suponer que estos árboles y jardines son imágenes del paraíso que Paz creía que habíamos perdido y al que podíamos volver. Paz, como buen romántico, creía en una especie de edad de oro, no una edad de oro histórica a la que podíamos volver con un sistema político, sino una edad de oro más íntima a la que se podría volver, por ejemplo, a través del amor y de la poesía. Supongo que Paz veía los árboles y los jardines como restos de ese paraíso con los que él quería comulgar. El jardín es naturaleza, pero naturaleza transfigurada. El jardín es uno de los mitos más antiguos y aparece en todas las civilizaciones. Piensa en el jardín del Señor, en el Edén, en el paraíso terrenal. Es el reino perdido, la inocencia del primer día. El jardín simboliza la unidad primordial fundada en el pacto entre todos los seres vivos. En el paraíso el agua habla y conversa con el árbol, con el viento, con los insectos. Todo se comunica, todo es transparente. El hombre es parte del todo. La ruptura del pacto, la expulsión del jardín, es el comienzo de la inmensa soledad cósmica. El jardín restaura, así sea parcial y provisionalmente, el pacto del principio, la unidad original de la pareja, la reconciliación con la totalidad cósmica. En algunos poemas míos, a pesar de sus palmarias imperfecciones, alienta esa aspiración hacia esa realidad plenaria que simboliza el jardín en su fantástica geometría hecha de cielo y agua, árboles y prados, flores, pájaros, perros, insectos, reptiles, gatos. El jardín es el teatro de los juegos de la infancia y de los juegos pasionales del amor. Y vi en la cal una explosión morada. Cuántos soles en un abrir y cerrar de ojos. Tanta blancura me hizo daño. Me refugié en los eucaliptos. Pedí a su sombra, llueva o truene, ser siempre igual. Silencio de raíces y la conversación airosa de las hojas. Pedí templanza, pedí perseverancia. Estoy atado al tiempo, prendido, prendado. Estoy enamorado de este mundo. Ando a tientas en mí mismo extraviado. Pido entereza, pido desprendimiento, abrir los ojos. El interés de Paz por las distintas tradiciones, por las grandes tradiciones, era auténtico. No solo por las tradiciones de Occidente. Y en ese sentido creo que su aportación es fundamental. El interés por Oriente en Paz no solo coincidió con un momento en que en Occidente, en los años 60, se da esta apertura ya generalizada hacia el Oriente, incluso en la cultura popular, ¿no? Desde los Beats hasta los Beatles, y que tiene ilustres antecedentes en la poesía en México. Baste pensar en Tablada.
pero en el caso de Octavio fue sistemático. No olvidemos que vivió muchos años en India y en su poesía está presente Oriente. Y quizá por eso es que Ladera Este lo dice desde el mismo título. El título es una declaración de principios. Ladera Este, el flanco que ve hacia el Oriente. Es mi libro favorito de Paz hasta la fecha. Le toca estar, además, había pasado por la India, pero le toca ser embajador en la India. Y ahí el viaje se conjuga no solamente por la pasión que él experimenta por la otra edad, o sea, por esta sociedad tan diferente, que al mismo tiempo tiene tantas relaciones con México, que es la India, sino además por el amor, porque en la India encuentra a Marie-José Paz. Y eso trastoca completamente su poesía. Me crucé con una muchacha. Sus ojos, el pacto del sol del verano con el sol del otoño. Nuestros cuerpos se hablaron, se juntaron y se fueron. Nosotros nos fuimos con ellos. Los viajes son fundamentales, ¿no? Y además le dan al poeta la conciencia de que siempre se es viajero, incluso cuando estás en tu casa, cuando estás dentro de tu casa, eres un viajero, ¿no? Eres un extraño permanente, ¿no? Y al mismo tiempo eres habitante de ese mundo, ¿no? Mixcoac fue mi pueblo. 3 sílabas nocturnas, un antifaz de sombra sobre un rostro solar. Vino Nuestra Señora, la tolvanera madre. Vino y se lo comió. Yo andaba por el mundo. Mi casa fueron mis palabras, mi tumba el aire. Aquí cesa todo discurso. Aquí la belleza no es legible. Aquí la presencia se vuelve terrible. Replegada en sí misma, la presencia es vacío. Lo visible es invisible. Aquí se hace visible lo invisible. Aquí la estrella es negra. La luz es sombra. Luz la sombra. Aquí el tiempo se para. Los 4 puntos cardinales se tocan. Es el lugar solitario, el lugar de la cita. Ciudad, mujer, presencia. Aquí se acaba el tiempo. Aquí comienza.
Tal vez amar es aprender a caminar por este mundo, aprender a quedarnos quietos como el tilo y el encino de la fábula, aprender a mirar. Tu mirada es sembradora, plantó un árbol. Yo hablo porque tú meces los follajes.